Soy, soy médico egresado de la Universidad del Bosque aquí en la ciudad de Bogotá. Tengo una especialidad en gerencia de la salud pública y una especialidad en dolor y cuidado paliativo. Y en la actualidad me desempeño como coordinador médico de PAMICARE Clínica Díaz SAS, que es el nombre de la compañía que represento, y en la cual pues venimos trabajando, como les mencioné, hace ya un poco más de 18 años, en el ámbito de los diferentes programas que hay a nivel domiciliario, tanto desde el ámbito ambulatorio con las altas tempranas, programas electrónicos y programa de cuidado paliativo. Este tema de la alimentación al final de la vida es un tema que me parece muy bello. Es un tema que me parece que genera una sensibilidad muy especial dentro de lo que es el cuidado de los pacientes, y sobre todo de los pacientes que llegan al final de sus días. De tal manera que pues lo que yo voy a hacer ahora básicamente es exponerles a ustedes un poco de lo que ha sido mi experiencia, la experiencia de la compañía, y evidentemente todo lo que es la evidencia frente a las diferentes formas en las que uno puede contribuir con la alimentación de los pacientes, sobre todo en condición de terminalidad. De tal manera que pues sin más arrancamos. Y lo primero que tengo que decir es que el alimentarse puede verse dentro de varios contextos. Un primer contexto es ese contexto del nutrirse, de utilizar de los recursos de la naturaleza alimentos que me provean bienestar y salud. De tal manera que pues es un concepto muy importante, es un concepto que está muy arraigado en nosotros desde que nacemos, es un concepto que nos lo inyectan nuestras madres desde que nacemos, porque ellas propenden porque todo lo que nosotros consumamos sea sano y nos ayude a crecer adecuadamente. De tal manera que ese contexto del nutrirse tiene un arraigo muy importante en la vida de todos nosotros. Luego viene el alimentarse en el contexto de lo que es la cultura, que también es absolutamente importante, y dependiendo del país, de la región, la alimentación tiene un amplio espacio y una importancia trascendental dentro de lo que es la vida de cada persona. De tal manera que en medio del lugar en donde uno vive, pues la comidita que uno recibe pues siempre será motivo de placer, de gusto, de deleite, y pues obviamente que así como ustedes en el valle, nosotros acá los cachacos también tenemos nuestras propias recetas y nuestros propios gustos culinarios. Cada uno lo desarrolla y lo disfruta de una manera particular. Es tan importante este contexto del alimentarse en la cultura que pues muchos artistas igual lo dejan plasmado en sus obras, porque es algo que es trascendental, es algo muy importante y tiene que ver con el deleite, con el gusto de comerse algo que a uno le genera placer. Entonces es otro punto importante a tener en cuenta. Y el alimentarse en el contexto de lo simbólico, porque a través de los alimentos nosotros podemos compartir con nuestras familias, compartir con nuestros amigos, y pues ¿quién de ustedes no tuvo la oportunidad de hacer sus primeras conquistas con una invitación a cenar? ¿O quién no disfruta de estar con su pareja y comerse algo delicioso, tomarse un vino delicioso? Hace parte de lo que genera placer en la vida. De tal manera que este tema se vuelve supremamente importante y es algo que todos, independiente de si somos médicos, si somos nutricionistas, de si somos terapeutas, de si somos psicólogos, de si somos trabajadores sociales, enfermeros o enfermeras, es algo que hay que tener muy en cuenta porque le da un toque especial a nuestra vida. La alimentación es un deleite, es un placer.
De tal manera que pues voy a arrancar primero con una definición, que es la definición que da la Organización Mundial de la Salud sobre qué es cuidado paliativo, que nos ayuda un poco a entender cuál es esa realidad de la alimentación en los pacientes al final de la vida. De tal manera que esta definición nos dice que es el cuidado activo y total de las enfermedades que no tienen respuesta a tratamientos curativos y que el objetivo es conseguir la mejor calidad de vida posible, controlando todo lo que son los síntomas físicos, psíquicos y las necesidades espirituales y sociales de los pacientes. De tal manera que el alimentarse pues es un aspecto que tiene un altísimo impacto en la condición de calidad de vida de los pacientes, y poder tener la posibilidad de comer, de satisfacer ese gusto de sentir el alimento en la boca es algo muy importante. De tal manera que aquí hay algo que desafortunadamente nosotros en cuidado paliativo vivimos, y es que nuestros pacientes llegan en fases ya muy avanzadas de enfermedad, de tal manera que aquí lo ideal es que nosotros podamos, desde el concepto del cuidado paliativo y desde el concepto del cuidado crónico, tener la posibilidad de intervenir tempranamente a nuestros pacientes, de tal manera que si nosotros intervenimos en este aspecto tempranamente, pues vamos a lograr un mayor beneficio en ellos. Y pues esto es un tema que funciona para todo tipo de patologías, no solamente para las oncológicas, sino indudablemente para las patologías crónicas no oncológicas. Es muy importante en primera instancia tener una claridad sobre la relación entre el tiempo de evolución y la proporción de la implementación de los cuidados paliativos. Este es un cuadrito que seguramente ustedes han visto en varias oportunidades, pero que nos va a ayudar muchísimo a la hora de tomar decisiones, sobre todo decisiones frente a cuáles son las mejores recomendaciones frente al tema de la alimentación en los pacientes en fin de vida. Voy a tratar aquí de habilitar mi puntero. Entonces, esta grafiquita lo que representa es el porcentaje que nosotros, las personas que trabajamos en cuidado paliativo, ustedes que lo hacen activamente, tienen conforme a cómo va evolucionando la enfermedad. De tal manera que el paciente, cuando está acá, es el paciente que tiene una serie de cuidados que buscan prolongar la vida. Sin embargo, cuando ya ese paciente tiene un diagnóstico en el que la enfermedad definitivamente no tiene una proyección de cura, nosotros entramos, o en teoría deberíamos entrar, a acompañar ese proceso de manejo médico general. De tal manera que, si ustedes se dan cuenta, ese porcentaje de actividad del cuidado paliativo va aumentando con el paso del tiempo. De tal manera que pues ya en las fases terminales, pues el cuidado paliativo se vuelve absolutamente importante. Y desafortunadamente a nosotros, cuando nos llegan los pacientes, llegan aquí. Muy pocos llegan en esta línea. De tal manera que es muy importante dentro de nuestros programas de crónicos, pues también ajustar conductas desde el cuidado paliativo tempranas, sobre todo en el tema de nutrición, que nos ayuden a que ese paciente tenga una mejor calidad de vida en ese aspecto. Es muy importante definir las trayectorias de las enfermedades oncológicas y no oncológicas. Es probable que estas curvitas ustedes también las hayan visto en alguna oportunidad. Y aquí, básicamente, lo que hay con relación a esa trayectoria en la enfermedad oncológica es que, con relación a la funcionalidad versus el tiempo, vemos cómo esa funcionalidad, que tiene un tiempo de meseta, empieza un declive progresivo hasta que llega la muerte en las enfermedades oncológicas. En las enfermedades crónicas sucede algo diferente, un poco diferente, y es que esa funcionalidad, a pesar de que va en declive, hay unos profundos espacios de crisis que se superan, vuelve otra vez a un tiempo
de una meseta con tendencia al declive, pero vuelven a haber épocas de crisis hasta que al final hay un declive total y llega la muerte. Y son pues las patologías crónicas como la enfermedad pulmonar obstructiva, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, las que causan este tipo de situación. Y tenemos la trayectoria de las enfermedades mentales. Incluso muchas enfermedades neurocognitivas entran ahí. Y son periodos tortuosos en el tiempo, pero que evidentemente tienen un declive de funcionalidad progresivo hasta que llega la muerte. De tal manera que tengan en cuenta estas curvas, porque estas curvas más adelante nos van a servir en una curva general que les voy a mostrar, que de alguna manera generan una orientación hacia qué cosas uno puede hacer frente a las conductas a tener en cuenta con relación a la forma de nutrir a nuestros pacientes. Entonces, dentro de lo que vamos a hacer a continuación es, primero les voy a mostrar como el paso a paso de lo que nosotros hacemos frente a la evaluación global de los pacientes. Después de eso vamos a hablar de la evaluación nutricional con relación a tamizaje, diagnóstico, intervención nutricional, la asesoría nutricional y las diferentes formas que tenemos en este momento de proporcionar alimento. Y al final ya vamos a hablar de lo que es este tiempo de fin de vida y las opciones que pues podríamos llegar a tener. Entonces, con relación a esa evaluación global de paciente, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la información y la comunicación. Entonces, esa información y esa comunicación tiene que ser tanto con el paciente como con la familia. Y lo resalto acá en este momento porque es algo absolutamente importante. Sin cualquier conducta, independiente de la conducta que se tenga frente al manejo de un paciente, y más si tiene que ver con alimentación al final de la vida, es muy importante que esa comunicación sea muy clara desde el comienzo, tanto con el paciente como con la familia, de tal manera que nosotros tengamos la posibilidad de definir los escenarios conforme a lo que el paciente tiene. En este momento, cuando este paciente llega a nosotros, es un paciente que tiene una gran necesidad de expresar sus preocupaciones, tiene dudas a montón, miedo como un tenaz, y hay muchas emociones que están ahí, la mayoría de ellas emociones reprimidas, de tal manera que es muy importante dar claridad en todos los aspectos. Y el tema nutricional es un tema al que realmente hay que dedicarle un tiempo muy especial, independiente, como les digo, de si somos médicos, de si somos el nutricionista, de si somos el terapeuta, de si somos la enfermera. Tenemos que tener esa posibilidad de entrar a conversar con el paciente. Con las familias, porque pues obviamente que las familias se llenan de una carga emocional muy importante. Y en la mayoría de las ocasiones las expectativas ante la enfermedad o los tratamientos no tienen nada que ver con la realidad. La mayoría de las veces las familias de nuestros pacientes tienen ideas bien diferentes frente a lo que es el tema del pronóstico y la expectativa de su ser querido. Y eso tiene que ver mucho con la comunicación, porque desafortunadamente, y es lo que vemos todos los días, el médico tratante no tiene la suficiente claridad con el paciente, de tal manera que en vez de dar claridades, llenas más bien de dudas. De tal manera que a nosotros, cuando nos llega el paciente, sus familias vienen con todo esto. Y pues el equipo de salud, porque pues el equipo de salud es clave en todo este proceso. De tal manera que el equipo de salud siempre tiene que tener una disposición muy especial a escuchar. Nosotros no nos las sabemos todas. Es muy importante que nosotros nos igualemos al paciente, obviamente que conservando, digamos que nuestra línea de atención y siendo muy claros, pero escuchar. Siempre escuchen a los pacientes. A nosotros se nos olvida que el paciente necesita ser escuchado y ellos
en la mayoría de las ocasiones nos terminan enseñando más a nosotros de lo que nosotros le aportamos a los pacientes. Entonces, escuchar siempre. El tema de la empatía, el lenguaje claro, el adaptarse al nivel sociocultural del paciente es muy importante. Y creo que al igual que nosotros, ustedes atienden todo tipo de pacientes de todos los estratos, de tal manera que es muy importante hacerse al nivel del paciente. Y este tema lo pongo acá de una vez porque me parece claro. El tema de las voluntades anticipadas es muy importante. Si uno desde el comienzo le da claridad al paciente frente a lo que tiene, frente a los escenarios, él puede decidir en uso de sus facultades lo que él quiere. Y con relación al tema de la alimentación es clave, más clave todavía, porque hay muchas cosas o muchas intervenciones que son invasivas y el paciente no quiere nada de eso. Entonces, es muy importante tener la posibilidad de que haya unas voluntades anticipadas, que el paciente y la familia tengan claridad sobre ellas y que el equipo en totalidad tenga conocimiento de las voluntades. Ya que entramos en ese grado de confidencialidad y de información de nosotros con nuestro paciente y con su familia, ahora viene la valoración de la condición de enfermedad. Aquí les voy a hablar un poco más de la valoración de condición de enfermedad teniendo en cuenta nuestro tema, y es nuestro tema nutricional. Faltarán un montón de cosas, pero como les digo, vamos a enfocarnos un poquito al tema de nutrición. De tal manera que pues lo que hay que hacer primero es saber cuáles son los antecedentes clínicos de la persona. Si es alérgico, los pacientes son alérgicos a alimentos. Si tiene problemas odontológicos, muy importante, porque si un paciente tiene un problema odontológico difícilmente va a tener una buena ingesta de alimentos por vía oral. Si tiene enfermedades, cuáles enfermedades, y que sean enfermedades que de alguna u otra manera intervengan o interfieran con procesos adecuados de alimentación. Si utiliza medicamentos, pero son medicamentos que generan intolerancias gastrointestinales. Entonces es muy importante conocer todos estos antecedentes y que sean conocidos por todo el equipo. El definir si una enfermedad es oncológica o no oncológica es muy importante, porque ustedes también, sabiendo las características de la enfermedad, ustedes saben primero la trayectoria, importantísimo la trayectoria, y saben cuáles son las condiciones frente al aspecto nutricional. Ustedes saben si es un paciente que va a tener problemas deglutitorios, si va a tener disfagia, si va a tener riesgo de mucositis porque la quimioterapia lo va a afectar en el trayecto gastrointestinal. Entonces ustedes se anticipan a qué puede llegar a suceder frente al tema de las complicaciones nutricionales. ¿Qué tratamientos ha recibido? Pongo el ejemplo nuevamente de la radioterapia. Si es un paciente al que le tienen que hacer radioterapia en cuello o en cabeza, pues muy seguramente ese paciente va a tener serios problemas deglutorios y hay que anticiparse a eso. ¿Y cuáles efectos secundarios se van a dar sobre la ingesta de alimentos? ¿Cuál es la extensión actual de la enfermedad y cuáles son los riesgos frente a la capacidad de alimentarse? Entonces, si es un tumor gastrointestinal, saber qué posibilidades tenemos de que ese paciente tarde que temprano tenga una obstrucción, por ejemplo. Entonces, es muy importante saberlo, conocerlo y aproximarse con todos los escenarios. Para eso es imprescindible tener ese acompañamiento interdisciplinario y que todos los miembros del equipo conozcan estas realidades. Evaluar otras enfermedades que afecten la condición nutricional, pacientes diabéticos, pacientes deprimidos. Cuando un paciente entra en depresión o son muy ansiosos, van a tener alteraciones importantes en la ingesta de alimentos. Determinar el pronóstico estimado, para eso hay escalas subjetivas y objetivas de evaluación. Evaluar el grado de conocimiento de la enfermedad por parte del paciente y la familia y establecer cuáles son esos escenarios, como se los había comentado hace un tiempo. Hay pacientes que no tienen ni idea de qué es lo que está pasando. Y eso, como les digo, tiene que ver mucho con la información del médico tratante. Si el médico tratante no le da claridad frente a lo que hay y a lo que va a haber, difícilmente el paciente y la familia van a entender de qué se trata todo
y con relación a la parte nutricional van a haber muchas dudas. El principio de autonomía que tiene el paciente para tomar decisiones es supremamente importante y hay que respetar ese principio de autonomía ante todo. El paciente es el que decide qué es lo que quiere frente a las conductas que se vayan a tener, sobre todo en el final de la vida. Ya vamos entonces a entrar a examinar a nuestro paciente. La evaluación siempre debe realizarse por sistemas y vamos a indagar signos de deficiencias y síntomas que vayan a alterar la capacidad de ingesta de alimentos. Acá les hago un llamado muy especial a todos, sobre todo a mis colegas, y es que examinen a los pacientes bien, porque uno lo que se da cuenta es que en el trabajo domiciliario es menos frecuente verlo. En los consultorios es muy frecuente verlo, sobre todo por la gran carga de pacientes que hay, y es que al paciente no se le examina. Y hay cosas que no se ven. Muy importante, evalúen siempre la boca. La boca es muy importante evaluarla, saber qué salud oral hay, si hay lesiones, si hay presencia de enfermedad periodontal, si hay prótesis que no están bien adaptadas, si hay mucositis. Si nosotros no hacemos un buen examen físico, pues vamos a dejar de visualizar y de entender muchas realidades por las cuales el paciente no come. Eso es con relación a la valoración física. Con relación a la evaluación de la intensidad de los síntomas, entonces hay una escala. Para nosotros los médicos es muy común utilizarlo, pero es probable que para el resto del auditorio no. Entonces, hay escalas que miden de forma subjetiva la percepción de síntomas en los pacientes y en los cuidadores. Nosotros utilizamos de forma regular esta escala, que es la escala de esas, que nos va a medir eso. Y la evaluación funcional y pronóstica, también muy importante a la hora de tomar decisiones. Entonces está el PPS, que es el Palliative Prognosis Scale, el PPI, que es el Palliative Prognosis Index, la escala de Bartel, que nos va a servir para pacientes tanto oncológicos como no oncológicos, y está el índice de Karnofsky y el ECOG en los pacientes oncológicos. Vamos a hablar un poquito de cada una de estas cosas. Entonces, en la evaluación de intensidad de síntomas, nosotros manejamos el ESAS en versión española, es una versión revisada, en donde se manejan una serie de síntomas. Y lo que nosotros hacemos es calificar con relación a el grado de intensidad del síntoma, de tal manera que 0 es no existe el síntoma, y 10 es una escala de intensidad muy alta. Esta escala es muy importante para nosotros los que trabajamos en cuidado paliativo, porque con esta escala nosotros podemos medir el impacto de los manejos que estamos haciendo y medimos el impacto de la sintomatología generada por la enfermedad. Acá es muy importante que tengamos en cuenta síntomas asociados, sobre todo a aspectos que tienen que ver con la nutrición, de tal manera que, por ejemplo, un síntoma que puede aparecer con mucha frecuencia es la sequedad de la boca, y a veces no le paramos como mucha atención al tema, de tal manera que es importante que todos los síntomas que tenga el paciente se puedan evaluar, y sobre todo en este aspecto en particular de la nutrición, si tienen que ver con la ingesta de alimentos. Casi siempre lo que hacemos es evaluar esos síntomas durante las últimas 24 o 48 horas, y cada vez que nosotros vamos a ver al paciente tenemos que evaluar la escala, y con base en eso afinamos nuestro arsenal terapéutico, de tal manera que si hay dolor ajustemos los analgésicos y podamos quitar dolor, si hay náuseas podamos quitar la náusea, si hay vómito podamos quitar el vómito. Entonces todos estos síntomas asociados sobre todo a los procesos de alimentación es muy importante tenerlos muy claros, definirlos muy claros y calificarlos de la mejor forma posible en la medida de lo que el paciente pueda comunicarlo. Con relación a la evaluación funcional y pronóstica, la funcionalidad es un elemento predictor de supervivencia muy importante.
Y tanto la funcionalidad como el pronóstico son los factores que influyen en la toma de decisiones en el momento de poder plantear y definir cuál es la mejor opción terapéutica de cualquier paciente. Utilizamos con relación a esto el índice de Karnofsky. Entonces el índice de Karnofsky abarca información sobre la capacidad de realizar una función, la capacidad que el paciente tiene de trabajar, la gravedad de los síntomas y la necesidad de tener cuidados. Esto en general puede ayudarnos mucho a orientarnos, sin embargo, pues también puede suceder que no sea tan preciso, pero ayuda. Una puntuación de 30 predice una sobrevida de 2 semanas o menos, de 30 hacia abajo, y una puntuación de 80 predice una sobrevida mayor de 6 a 12 meses. Si el paciente tiene un Karnofsky mayor a 80, pues predice que haya una sobrevida importante, pero si tiene un Karnofsky de 30 hacia abajo, pues predice una sobrevida mucho menor. Puede que esto sea así, o hay pacientes que de pronto no es la norma. He tenido pacientes que tienen Karnofskys permanentes de 30 y la sobrevida es mucho más de las 2 semanas. Depende mucho del paciente y depende mucho de ciertas condiciones de su patología. Este Karnofsky, como les digo, es más para evaluar pacientes en condición oncológica. Entonces el índice de Bartel sí nos va a ayudar con pacientes no oncológicos y especialmente adultos mayores. Evalúa los parámetros de movilidad, actividades de autocuidado y permite describir cambios a lo largo del tiempo. Está dividida en 10 ítems relacionados con actividades básicas de la vida diaria. Y a cada ítem se le asigna un valor en función de si el paciente es independiente, semi-independiente o dependiente. Y pues a mayor dependencia, menor sobrevida. Esta sí es una escala que creo que conocemos la mayoría. Y pues el resultado final es este cuadro que tenemos acá, de tal manera que pues un paciente que tiene un Bartel de menos de 20, pues tiene una dependencia funcional total. Las escalas de función paliativa, entonces tenemos nuestra escala PPS, que mide la capacidad funcional dividida en 11 categorías y se va a calificar hasta un 100%, dependiendo de si es asintomático. Pues si tiene un 100% es porque es asintomático y tiene una función normal, o 0 cuando el paciente ha muerto, de tal manera que pues tiene un amplio rango de manejo con 5 dominios, que son la deambulación, la actividad, la evidencia de enfermedad, la capacidad de autocuidado, la ingesta y el nivel de conciencia. La predicción de sobrevida con enfermedad oncológica de 60 para arriba es de, en promedio, 180 días o más. De 30 al 50% es de 41 días y del 10 al 20% es de 8 días. Con relación a la enfermedad oncológica, los mayores al 70% tienen un promedio de sobrevida de 145 días, de 50 a 60% de 30 días, de 40% de 18, de 30 8 días, de 24 días y de 10% un día. Esto igual es orientativo, no quiere decir que sea la norma siempre, pero nos orienta un poco. El índice de pronóstico paliativo considera la funcionalidad a partir de resultados de la escala funcional paliativa, que es la que acabamos de observar, más la presencia o ausencia de anorexia, disnea, edema y delirio. Este índice nos sirve para pacientes con enfermedad oncológica y no oncológica. Y la calificación total se calcula por la suma de cada una de las variables, de tal manera que al final hay un rango entre 0 y 15 puntos y dependiendo del puntaje pues nos va a decir sobre qué sobrevida estamos más o menos con el paciente, de tal manera que si tiene una puntuación mayor a 6, la sobrevida es menor a 3 semanas. Entonces ya evaluamos a nuestro paciente desde lo emocional, desde lo que el paciente siente, desde lo que el paciente percibe de su enfermedad. Ya hicimos nuestras escalas funcionales y de predicción. Ahora vamos a evaluar la parte psicoemocional. Es muy importante saber cuál es el significado individual de enfermedad, el apoyo del entorno y los conflictos emocionales que el paciente no tiene resueltos.
Eso es bien importante, marca mucho y marca mucho dentro de lo que es el contexto del querer alimentarse. ¿Cuáles son esas necesidades emocionales del paciente? Acá quiero hacer un paréntesis porque esto no es un tema solamente de nuestro grupo de intervención por psiconcología, por nuestras psicólogas o psicólogos. Esto es un tema que todos tenemos que intervenir y saber que existe y que es necesario estar pendientes de eso. De tal manera que tanto médicos como enfermeras como terapeutas tienen que ser muy agudos a la hora de encontrar este tipo de aspectos y que al final, cuando tengamos nuestros grupos de intervención interdisciplinar, podamos llevarlos en conjunto. Con relación a estas necesidades emocionales, encontramos signos de malestar emocional, como el estado de ánimo y las preocupaciones propias de el no saber qué va a pasar, el no saber cómo van a estudiar mis hijos, el hecho de no saber cómo van a quedar todas mis situaciones laborales. O sea, son una gran cantidad de cosas que llegan al paciente de un momento a otro y que realmente lo colapsan emocionalmente. Todas esas reacciones emocionales que no se pueden adaptar y impiden un afrontamiento adecuado. La depresión y la ansiedad secundarias que son muy frecuentes por toda esta preocupación y desesperanza, y que al final todo esto mezclado contribuye ampliamente a modificar el deseo de comer. Eso es clarísimo. Si un paciente está preocupado por todas estas cosas, créanme que pasa a un segundo plano el deseo de comer. Con relación a la valoración sociofamiliar, establece cuál es la red de apoyo de ese paciente. Cuáles son los familiares que están pendientes, si es la esposa, si es los hijos, si es una sobrina, un sobrino, si los cuidadores son cuidadores contratados, si los cuidadores son vecinos, si los cuidadores son, como en muchos casos me ha pasado, el mayordomo, el conductor. He tenido casos de esos en varias oportunidades, de que quien termina a cargo de los pacientes son ese grupo de personas que trabajaban para el paciente. Todos ellos constituyen un soporte emocional y social muy importante. A la hora de alimentarse, pues son los que terminan dando los alimentos que se necesitan, realizándose los trámites de autorización de las fórmulas nutricionales, apoyar la atención domiciliaria cuando se emplean nutriciones artificiales. O sea, es muy importante, porque de nada nos sirve llegar a la conclusión de que al final el paciente necesita un soporte, por ejemplo, si no hay quien vaya a reclamárselo. Si el paciente está limitado funcionalmente y no puede salir de su casa, pues necesita de alguien que vaya y le reclame las cosas. Entonces, estas son cosas que hay que tener en cuenta. Muy importante aquí el trabajo de los trabajadores sociales, de tal manera que pues esto se pueda perfilar, se pueda definir muy bien, y como equipo podamos orientar un poco qué es lo que hay que hacer para favorecer una mejor dinámica frente al tema de la red de apoyo. Importantísimo, la toma de decisiones cuando el paciente no cuenta con la facultad para ello. Es bien importante que eso esté claro, que la familia tenga claridad sobre cuáles eran los deseos que tenía el paciente. Si en algún momento el paciente no expresó deseos, pues ellos, siguiendo el orden que la ley estipula, cómo van a ser las tomas de decisiones. Es muy importante esto, sobre todo a la hora de decidir si es un paciente candidato o no a una vía artificial de alimentación. Identificar la actividad social del paciente en torno a la alimentación. Aquí con esto yo me refiero sobre todo a esos vínculos que se generan a la hora de comer. Les pongo el caso de un paciente que tenía una enfermedad neurodegenerativa muy avanzada, con un trastorno de glutorio muy severo, pero curiosamente, cuando se reunían en las noches, o sea, era un ritual. Llegaban los hijos, iban a la habitación donde estaba el paciente, la comida que habían hecho o pedían alguna cosa, la compartían con él. Y la única forma en la que él podía comer sin dificultad era cuando estaba con su familia. Entonces, son dinámicas bien interesantes, bien importantes, y es no menor frente a lo que es calidad de vida en un paciente en fin de vida.
ese tipo de situaciones en donde la alimentación, el placer, el goce del comer se comparte en familia, genera unos tiempos de calidad que no los generan nada diferente. Me vuelvo otra vez a meter con el tema de las voluntades anticipadas, y son estos escritos en donde se manifiesta libremente la instrucción sobre los cuidados y tratamientos médicos que se desean recibir o rechazar. Y hago nuevamente énfasis en esto porque realmente esto a nosotros como grupo de salud también nos puede ayudar un montón a la hora de tomar decisiones, y sobre todo decisiones difíciles en relación al alimentar de forma artificial. Ahora vamos a hablar de la evaluación nutricional. Muy importante. Nuestro grupo de nutricionistas es muy importante dentro de todo lo que nosotros hacemos, pero desafortunadamente a veces en nuestros grupos no hay nutricionistas. Entonces aquí nos toca actuar o a los médicos o a las enfermeras o a las terapeutas frente al tema de lo que es la evaluación nutricional y capacitarnos para eso. Entonces, realizar una entrevista por medio de preguntas abiertas dirigidas. Primero, si hay dificultades para alimentarse, ya lo vimos previamente con relación a antecedentes. ¿Qué le preocupa de la alimentación? Preguntarle abiertamente al paciente cuáles son esas percepciones, esas dudas sobre cómo me voy a alimentar. Y al final, ¿qué es lo que espera de la intervención nutricional? Espera recuperarse nutricionalmente, espera comer lo que le guste, comer por el mero gusto de hacerlo. ¿Cuál es esa necesidad sentida que tiene el paciente frente al tema nutricional? Yo esta filmina la puse porque me parece que es muy importante seguir en la idea de que nosotros podamos tener posibilidad de conocer a nuestros pacientes en fases tempranas de su enfermedad, de tal manera que realmente esa evaluación nutricional que yo haga tenga un impacto desde el control o la prevención de la desnutrición, y de ahí en adelante, en la medida que va avanzando la enfermedad, pues se puedan ir haciendo los ajustes necesarios. Pero aquí la coloco porque me parece que es muy importante que de todas maneras a todos nuestros pacientes le demos la oportunidad de tener una muy buena evaluación nutricional. Entonces, el diagnóstico oportuno de la desnutrición es muy importante para optimizar la intervención y lograr los objetivos pues, que uno se propone. Ese diagnóstico adecuado requiere de un conocimiento de los métodos de evaluación. Entonces, en la actualidad hay una comprensión mayor sobre el impacto de los diversos grados de inflamación, por ejemplo, aguda y crónica, como factores de la fisiopatología de la desnutrición. De tal manera que si yo conozco eso y conozco la fisiopatología de por qué mi paciente se está desnutriendo, pues seguramente yo podría hacer una intervención mucho más eficiente. Entonces es importante conocer. Y ese enfoque sistemático para la valoración nutricional tiene estos 6 puntos importantísimos. 1. Una historia y un diagnóstico clínico nutricionales. Los signos clínicos y el examen físico nutricional. Todas las medidas antropométricas. En el caso en el que se puedan hacer y pues haya indicación para hacerlo. Los aspectos bioquímicos que tienen un impacto importante también en fases tempranas. La ingesta de alimentos, qué es lo que el paciente come, qué es lo que el paciente puede comer. Nosotros pues no podemos pretender que las condiciones de alimentación sean las mismas en el contexto de lo cultural o en el contexto de lo social. De tal manera que tenemos que adaptarnos a la realidad del paciente, qué es lo que el paciente puede comer y quiere comer. Y las pruebas funcionales, que también son muy importantes, y pues las nutricionistas que seguramente tenemos en el auditorio pues las conocen divinamente y hacen parte de su diario profesional. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es hacer una tamización. La tamización rutinaria ha sido recomendada desde hace muchos años por todas las asociaciones de nutrición, tanto en los Estados Unidos como en Europa, de tal manera que es algo que está ya debidamente formalizado con toda la evidencia necesaria.
El objetivo de la tamización es la detección temprana de pacientes en riesgo de desnutrición o desnutridos y priorizar su atención, hacer la intervención oportuna y tratar de reducir al máximo las complicaciones asociadas. Hacer una buena tamización también nos ayuda porque optimiza los recursos de nutrición, de tal manera que una de las cosas que más aqueja el sistema es todo el tema de la suplementación oral mal formulada. Hay muchos pacientes crónicos, y estoy seguro que es una experiencia que viven ustedes también, la vivimos nosotros todo el tiempo, es esos pacientes que están acostumbrados a tomar Ensure, a tomar Proway, a tomar todo tipo de suplementos nutricionales sin indicación, de tal manera que cuando uno hace una buena tamización nutricional, uno sabe si el paciente realmente necesita o no necesita la suplementación. Y hay que acostumbrar al paciente realmente a que utilice lo que necesita y le va a dar calidad de vida. Entonces es muy importante como recurso de optimización en salud, en dinero. Las herramientas con las que contamos actuales son el primer paso para identificar a los pacientes que tienen riesgo de desnutrición, en combinación con las evaluaciones integrales de las posibles causas de desnutrición. Y eso tiene que ver con todo lo que les acabo de mencionar hace un rato, no es solamente lo orgánico, sino también lo emocional. En atención domiciliaria se utilizan estas herramientas más que todo. Está el Mini Nutritional, está el Malnutrition Universal Screening Tool, denominado MAST, o la valoración global subjetiva. Son lo que nosotros más utilizamos acá. Seguramente ustedes tendrán sus protocolos y en esos protocolos definirán muy bien sus herramientas de tamización. Acá les coloco las preguntas que se hacen en el Mini Nutritional, y al final sobre un puntaje máximo de 14 puntos hacemos la interpretación del riesgo nutricional, si es un estado nutricional normal, si hay riesgo de desnutrición o si hay desnutrición. Con relación al MAST, que no es tan utilizado, pero me parece una herramienta muy interesante porque es una herramienta que al final, frente al tema del riesgo, nos va también a dar unas indicaciones frente al tema del manejo. Si es bajo riesgo, lo que se hace es una tamización en consulta, que la puede hacer perfectamente el médico siempre. No necesitamos un nutricionista para hacer tamización nutricional, eso lo podemos hacer nosotros también y dejarlo consignado en nuestras historias clínicas. De tal manera que mientras va avanzando el riesgo, pues obviamente la intervención ya se vuelve mucho más específica del equipo nutricional, y son ellas, lo que hacemos nosotros en nuestro equipo es que todo el programa nutricional está a cargo de nutricionistas, y ellas lo que hacen es tener una muy buena comunicación con nuestros médicos, de tal manera que sea un trabajo integrado, siempre un trabajo en equipo. Ahora vamos al diagnóstico nutricional. Entonces, según la Iniciativa Global de Liderazgo en Malnutrición, que ustedes conocen como GLIM, para hacer diagnóstico nutricional primero se deben identificar criterios desde lo fenotípico y desde lo etiológico. Y se requiere como mínimo un criterio fenotípico y un criterio etiológico positivo para el diagnóstico de desnutrición. Se los traje acá. ¿Cuáles son los criterios fenotípicos? Es el porcentaje de pérdida de peso, el índice de masa corporal, la reducción de la masa muscular. Esa reducción de masa muscular se puede medir de varias formas. Las recomendaciones es que se haga por absorciometría de doble energía, pero pues obviamente en nuestras condiciones y en nuestros recursos eso es muy difícil hacerlo, de tal manera que lo que usualmente hacemos es que con el examen físico y ciertas medidas antropométricas como el perímetro de la pantorrilla o el diámetro de la musculatura del brazo, podemos hacer una aproximación muy buena. Con relación a los criterios etiológicos, pues si hay reducción en la ingesta o asimilación, y si hay inflamación. Y si hay inflamación, pues eso está derivado básicamente porque hay presencia de una enfermedad aguda o hay una enfermedad crónica. De tal manera que si nos remitimos un poco a la reducción en la ingesta o asimilación, pues tenemos que ir a mirar síntomas gastrointestinales que pueden estar afectando eso de alguna manera. Y pues aquí lo que hacemos es evaluar también un poco desde lo clínico cuál es la intensidad y la frecuencia de esos síntomas y sus manifestaciones.
Y ya cuando hemos hecho el diagnóstico de desnutrición, pues definimos la severidad y también utilizamos el GLIM como una forma de hacerlo. De tal manera que esto, y ya es un tema que tendría lugar a una charla adicional, es cuáles son las conductas que desde estos parámetros pues vamos a tener para llevar a cabo un abordaje nutricional. La realidad en nuestros pacientes es que nuestros pacientes llegan en desnutrición y casi siempre es una desnutrición severa, es la realidad. Pero si tenemos la oportunidad de tener a nuestros pacientes desde fases tempranas, podemos incluso prevenir desnutrición e ir manejando el adecuado control nutricional desde el comienzo. De tal manera que la invitación es a que podamos propender, porque en la intervención que hacemos con los diferentes actores, los aseguradores, pues nos den la posibilidad de trabajar con pacientes desde fases tempranas y no que sea a fin de vida. Bueno, muy bien, entonces ya tenemos una evaluación global, ya hicimos nuestro tamizaje, ya hicimos diagnóstico. Ahora lo que vamos a hacer es la intervención nutricional. Entonces, los objetivos terapéuticos nutricionales en los pacientes que tienen enfermedad oncológica y no oncológica en fases terminales son mejorar la calidad de vida y generar control sintomático. Este es el postulado y lo dejo subrayado porque es hacia donde debemos enfocarnos todos. Mejorar calidad de vida y generar control sintomático. Devolverle al paciente la posibilidad de que disfrute lo que come. De tal manera que el plan de intervención no se debe sustentar solamente en cubrir requerimientos energéticos o proteicos, sino lograr en algo la recuperación del estado nutricional, de tal manera que pues nosotros podamos generarle al paciente realmente un beneficio significativo. Los pacientes que se encuentran en estado terminal de enfermedad presentan, como les dije antes, desnutrición, y las desnutriciones son muy severas, de tal manera que son pacientes que de forma regular tienen una ingesta insuficiente y tienen una gran pérdida de peso, sobre todo los pacientes en condición de enfermedad oncológica. Es muy importante tener en cuenta estos 4 aspectos en la intervención nutricional. Entonces, lo primero, definir la condición clínica, ya lo hicimos. Definir el pronóstico vital y la expectativa, ya lo hicimos. Y saber cuáles son los deseos del paciente, que ya también se lo habíamos preguntado desde el comienzo, el qué es lo que quiere frente al tema de la intervención nutricional. ¿Cuál es la actitud de la familia? Porque aquí tenemos todo tipo de situaciones. Hay familias que están muy alineadas con el paciente, hay familias que no, hay familias que hasta el último momento van a querer que nosotros alimentemos al paciente sin importar la forma de hacerlo y las consecuencias de hacerlo. Tenemos todo tipo de situaciones que yo creo que todos ustedes viven en el día a día, y es lo que tenemos que lidiar de alguna manera, pero que si hacemos el abordaje adecuado seguramente va a ser más fácil poder llevar adecuadamente tanto a paciente como a familia. La asesoría nutricional entonces va a involucrar el uso de las fórmulas nutricionales orales, la nutrición enteral o la nutrición parenteral. Son válidas, ya en un momento vamos a hablar de cada una de ellas y qué dice la evidencia frente al tema. Y aquí esto lo dejo también en un color diferente porque es muy importante que tengamos en cuenta esto. Siempre basado en particularidades propias de cada paciente y en el objetivo propio del manejo. Todos los pacientes son diferentes. Todos los pacientes tienen una necesidad diferente. No todos los pacientes se comportan de forma igual. De tal manera que cada paciente tiene una dinámica de intervención que lo hace particular. Seguramente ustedes tienen muchas historias, y tengo tiempo de contarles algunas, les contaré historias de cosas muy específicas dentro de lo que es la dinámica nutricional, amparado en las particularidades del paciente, no necesariamente en la evidencia. Aquí la evidencia se vuelve la evidencia del paciente en particular. Con relación a esa intervención nutricional, este cuadrito, que es un cuadrito muy parecido al que veíamos
al comienzo frente a cuándo realizar intervención paliativa, nos va a dar una luz, y espero que nos dé una luz a todos de cómo manejar las cosas. ¿De dónde sale este cuadrito? Este cuadrito lo proponen nutricionistas holandeses que lo definen frente a ese tema en particular, cómo actuar desde la nutrición en pacientes que tienen enfermedades avanzadas. De tal manera que acá tenemos varias cosas. La atención nutricional va a depender del estado y del avance de la enfermedad, es lo primero. Durante la paliación de la enfermedad, que es esta zona que ustedes ven acá, nuestro objetivo va a ser satisfacer unas necesidades nutricionales, y esto lo logramos sobre todo cuando el paciente llega en fases tempranas de enfermedad. Luego nos pasamos a esta zona de la enfermedad. Esto es tiempo, progresión de enfermedad, y es la paliación basada en los síntomas. De tal manera que aquí lo que vamos a hacer es tratar de mejorar la tolerancia a los alimentos. Ese va a ser nuestro objetivo primordial. Y pues es importante entender esto. Es posible que una alimentación confortable no logre una ingesta nutricional adecuada. Eso también tenemos que entenderlo nosotros. A veces no es fácil de asimilar. Hay muchos, incluso trabajadores de la salud, que se resisten un poco al tema. No se trata de dejar morir de hambre al paciente, ese es uno de los mitos que hay. De tal manera que es importante que entendamos frente a la progresión de enfermedad cuál va a ser nuestro rol. Es un rol de equipo, todos tenemos que ir en la misma dirección. Si alguno del equipo va en una dirección contraria, lo único que le vamos a generar es confusión a los pacientes y a la familia. Y pues la paliación en la fase de agonía, lo vamos a ver más adelante. Realmente pues acá ya se definen temas muy específicos frente al tema de suspender las nutriciones. ¿Qué es esto que acaba de aparecer acá? Viene la hidratación, que también vamos a hablar un poquito de hidratación al final de la vida y si es conveniente o no hacerlo. Con relación a las medidas generales y farmacológicas para el manejo de los síntomas, pues aquí les voy a presentar solamente algunas de las cosas que se ven con más comúnmente. Voy a poner aquí el reloj para no extenderme tanto. Entonces, esto yo se los voy a mandar, la presentación con muchísimo gusto se la voy a compartir a la doctora Sonia para que ustedes tengan la posibilidad de leer con calma. No voy a leer esto porque nos quitaría mucho tiempo, pero básicamente voy a hablarles de unos síntomas que son muy específicos que tienen que ver indudablemente con la dificultad del paciente a alimentarse. Entonces uno de ellos es la anorexia. Entonces la anorexia, sobre todo en pacientes que tienen enfermedad oncológica, el síndrome anorexia-caquexia, que también nos daría para una charla completa, pero pues el manejo de la anorexia tiene unos temas muy importantes, desde las medidas generales de manejo como medidas farmacológicas que pueden ayudar mucho a que el paciente sienta deseo de comer de nuevo. Aquí me parece que lo más importante con el paciente es tratar de favorecer la posibilidad de que el paciente coma con gusto, no forzarlo. Entonces, acá hay unas recomendaciones que no las voy a leer todas, pero aquí lo importante es que el paciente aproveche los episodios en los que tenga deseo de comer, no forzarlo. Si podemos aliviar un poquito esa anorexia con los medicamentos, que hay varios medicamentos que se pueden utilizar en la rutina, perfecto. Pero si el paciente definitivamente no quiere comer, pues aquí realmente el tema es aprovechar los espacios adecuados para que él que coma lo que quiera comer, de tal manera que es como las recomendaciones, sobre todo cuando el paciente ya está muy avanzado y muy comprometido. Importante frente al tema de la anorexia y sobre todo en relación al ayuno prolongado por estrés. Entonces les voy aquí a dar como unas pautas de qué es lo que pasa con el paciente que tiene ayuno prolongado, sobre todo por su condición de enfermedad. Entonces hay un cambio muy brusco en el sustrato energético de carbohidratos a grasa.
Hay un impacto en la glucosa, de tal manera que hay una disminución importantísima que lleva a la liberación de glucagón y reduce los niveles de insulina. Se estimula la liberación de ácidos grasos libres y aminoácidos que apoyan la gluconeogénesis. Hay unos niveles muy elevados de cetonas que van a actuar como señal para disminuir el metabolismo de algunos aminoácidos y la gluconeogénesis hepática. Hay temas que se vuelven importantes también en medio del control sintomático, de tal manera que en el ayuno prolongado hay disminución de secreciones respiratorias, hay disminución de la tos, de las náuseas, del vómito y de la diarrea. Se reduce de una forma muy importante el metabolismo y se disminuye la proteólisis. Hay una serie de cambios hormonales endógenos y los efectos anorexígenos de las cetonas. Y hay un tema que también se vuelve muy importante y eso tiene que ver con la producción de endorfinas endógenas, y es que hay una analgesia inducida por estas endorfinas que lleva a que pues, el umbral de estímulos nocivos como el dolor, por ejemplo, sea mucho más llevadero, de tal manera que los pacientes entran en una especie de autosedación que contribuye a que el paciente de alguna manera no sienta deseo de comer. Esto es muy importante y se los dejo acá porque también hace parte de la información que hay que darle a los pacientes, y estoy hablando en concreto de los pacientes sobre todo con enfermedad oncológica. Es muy importante que el paciente entienda que en la medida que el paciente desarrolla ese estrés metabólico, van a haber cosas también en medio de lo difícil que es la situación positivas en el control sintomático, de tal manera pues, que ese paciente y su organismo están haciendo todo lo necesario para poder sobrevivir de una manera tranquila. Tenemos el estreñimiento, importantísimo, es una de las situaciones que uno ve más en la práctica clínica, sobre todo asociado a cierto tipo de medicamentos como los opioides, de tal manera que es muy importante el control del estreñimiento. Hay unas medidas farmacológicas y no farmacológicas que hay que seguir y tratar de que el paciente tenga controlado este aspecto, porque realmente es de altísimo impacto y un paciente con estreñimiento no come. O sea, todo lo que genera el estreñimiento a nivel del sistema gastrointestinal genera, pues evidentemente, una pérdida del deseo de alimentarse importante, de tal manera que es muy importante controlarlo. Las diarreas, que también son muy frecuentes en algunas patologías, de tal manera que el control es muy importante, sobre todo el evitar que el paciente se vaya a deshidratar. Las náuseas y el vómito, evidentemente un tema muy complicado, es uno de los síntomas que a veces se vuelve más difícil de manejar desde lo gastrointestinal, de tal manera que pues hay muchas medidas también farmacológicas y no farmacológicas que nos permiten en la práctica diaria intervenir. Acá lo que yo insisto es que dentro de esa dinámica de interacción de todos los actores en salud que tiene el paciente, terapeutas, psicólogos, médicos, haya una muy buena comunicación de tal manera que se pueda saber cuándo un paciente tiene o comienza con uno de estos síntomas para poderlo intervenir oportunamente. Ahora viene lo que es la asesoría nutricional. Hemos hecho intervención, vamos ahora a asesorar en lo que el paciente podría hacer con base en las alternativas de alimentación. Como les decía hace un rato, el plan de alimentación tiene que ser individualizado y debe estar basado en las preferencias del paciente y de su capacidad de deglución. No es lo mismo un paciente que puede deglutir bien a un paciente que no puede deglutir bien. El tema de la disfagia es un tema también que nos exigiría un capítulo aparte. Y aquí es muy importante el trabajo de nutricionistas, fonoaudiólogos sobre todo, para que nos hagan un diagnóstico muy preciso del grado de disfagia que tiene el paciente, de tal manera que con ese grado de disfagia y con el apoyo de nuestros nutricionistas podamos hacer un plan de manejo acorde con lo que el paciente puede deglutir. Entonces también es muy importante que esto podamos trabajarlo, comunicárselo a la familia, que la familia sepa muy bien cuáles son esos riesgos que tiene la alteración deglutoria, de tal manera que pues no vayamos a correr riesgos frente al tema de posibles broncoaspiraciones. Los pacientes con expectativa de vida menor a 3 meses siempre se propenderá por el uso de la vía oral.
Siempre que el paciente pueda deglutir adecuadamente, vamos a propender por la vía oral. Incluso con trastornos leves moderados de la deglución, se pueden hacer intervenciones con nutrición oral. Evitar iniciar o mantener restricciones de dieta, como por ejemplo ordenar dietas hiposódicas, hipoglúcidas, basadas ya en enfermedades previas del paciente. Realmente, como les decía al comienzo, aquí hay que propender es más por el gusto y por el placer del deleite del alimento, y no hay que hacer restricciones. La alimentación estará enfocada en permitir al paciente disfrutar de los alimentos y satisfacer el gusto. Aquí sí tengo muchísimas historias para contarles, pero una sola. Paciente con enfermedad neurodegenerativa avanzada, 90 años, con un trastorno deglutorio leve moderado, decidieron como un año antes de que yo lo conociera colocarle una sonda de gastrostomía, pero el paciente le encantaba comer y le encantaban las compotas de papaya, me acuerdo. De tal manera que ese paciente, lo que fuimos haciendo gradualmente en la medida que avanzaba su Alzheimer, fue ir disminuyendo los volúmenes de alimentación por gastro, que le causaban todo tipo de complicaciones, pañalitis, ya el paciente tenía una condición de rigidez musculoesquelética muy importante, de tal manera que pues eran más las situaciones negativas que le causaban al paciente tener esa nutrición que otra cosa, y lo que fuimos haciendo fue llevarlo otra vez a que disfrutara de sus compotas de papaya, y se comía cantidades muy chiquiticas durante el día de compota de papaya, pero se las disfrutaba al máximo. De tal manera que esas son las situaciones, es lo que hay que evaluar, hay que mirar el costo-beneficio de nuestras intervenciones y propender que nuestros pacientes podamos dar una vía oral segura, lo más segura posible, placentera para el paciente. Recomendaciones nutricionales más programas de ejercicio hasta donde el paciente pueda tolerarlos, optimizan la alimentación en todo tipo de personas y favorecen un mejor consumo proteico y calórico. Y adicionalmente disminuyen los síntomas gastrointestinales como náusea y vómito. De tal manera que en el grupo de intervención con nuestros fisioterapeutas es muy importante que el paciente lleve a cabo este tipo de ejercicios que van a propender porque esa alimentación sea mucho más adecuada. Las recomendaciones nutricionales siempre van a mejorar la calidad de vida y los parámetros nutricionales en los pacientes con enfermedad oncológica avanzada. Y esto es evidencia. Tomen nota de los artículos que les estoy dejando aquí en las diapositivas. Se los voy a facilitar también, voy a hacer un archivo completo de esos artículos para que ustedes los tengan. Todo esto es basado en evidencia. Esa asesoría nutricional también es clave en el alivio de síntomas derivados de tratamientos oncológicos, de tal manera que pues es importantísimo a la hora de la intervención darse el tiempo suficiente para poder intervenir a los pacientes. Desafortunadamente la asesoría nutricional en la práctica clínica se usa a veces con poca frecuencia. Uno, por falta de conocimiento de nosotros los profesionales de la salud, la escasa presencia de nutricionistas, que también es una realidad desafortunada, y la falta de involucrar a los servicios de nutrición dentro de los equipos. Yo conozco equipos que no tienen nutricionistas y lo hacen más porque consideran que no es necesario. Es clave tener dentro de nuestros equipos intervención nutricional, es muy importante, muy importante. Le da al paciente una dinámica diferente frente a su enfermedad, de tal manera que el trabajo de las nutricionistas es absolutamente encomiable y muy valioso dentro de un equipo de intervención paliativa. Estos son tips dentro de la asesoría nutricional, algunos de ellos, les voy a leer solo algunos. Comidas fraccionadas de 6 a 8 porciones pequeñas durante el día.
Es explicarle a la familia que es más benéfico que el paciente tenga incluso menos de esas 6 a 8 porciones durante el día. Es preferible que tenga eso vía oral a que yo tenga que hacer una intervención invasiva y que le coloquemos una sonda, una naso o una gastro para hacer alimentación artificial, de tal manera que es muy importante eso. Es muy importante que la comida sea agradable al olfato y agradable a la vista, de tal manera que pues podamos preparar cosas que para el paciente sean ricas y visualmente agradables, con muchos colores. Eso ayuda mucho. Si el paciente tiene trastornos deglutorios, facilitar la deglución con ejercicios. Nuestros fonoaudiólogos nos entrenan constantemente para eso, entrenan a nuestras auxiliares, a nuestras enfermeras, a la familia. Muy importante la labor de los fonoaudiólogos en esto. Promover el apoyo y compañía a la familia no se le puede dejar sola, hay que explicarles amorosamente todo esto, porque es un impacto muy fuerte el hecho de ver a un ser querido que no come. Todos esos arraigos que hablamos al comienzo son arraigos que todos los tenemos, y si son personas mayores todavía. Entonces, obviamente que el no comer es sinónimo de enfermedad, es sinónimo de llegar a la muerte. De tal manera que hay que acompañar y dar una muy buena asistencia en este aspecto. Como les digo, yo les voy a compartir la filmina para no extenderme tanto, porque ya llevamos, creo que, más del tiempo. Este artículo es maravilloso y se los dejo también, y es una guía de la ESPEN en los aspectos éticos que hay frente al tema de la nutrición artificial y la hidratación. En este artículo se tratan varias cosas, ¿no? Entonces, la nutrición artificial y hidratación son una intervención médica que requiere siempre una indicación, un objetivo terapéutico y sobre todo la voluntad y consentimiento del paciente. El respeto por la autonomía es un elemento preponderante, así como el énfasis que debe hacerse en la comunicación de los pacientes y sus familias. Eso lo tratamos al comienzo de la charla. Se aplican los principios de la bioética, de la beneficencia, de la no maleficencia y de la justicia. Y la trata negativa voluntaria de la nutrición y líquidos y la alimentación forzada a personas competentes. Esto es básicamente respetar esa autonomía. De tal manera que se lo recomiendo, es un artículo muy bello, me parece, y que orienta muchísimo en la toma de decisiones. Ahora pues vamos a concentrarnos en los tipos de alimentación. Todo esto, como se los digo, está basado en evidencia y están los artículos que soportan todo lo que yo les voy a contar. Entonces, indicaciones de las fórmulas nutricionales orales. Lo primero, expectativa de vida igual o mayor a 3 meses. Esto no quiere decir que en pacientes que tengan expectativas menores de 3 meses no se pueda utilizar. Hay pacientes que prefieren tomarse un Ensure Compact a comer cualquier cosa. Eso pasa en el cotidiano de nuestros pacientes, de tal manera que vuelvo al punto de que esto es importante tener en cuenta al paciente, al individuo. Todos son diferentes. Que a pesar de una adecuada asesoría nutricional no sea posible lograr requerimientos nutricionales. De eso estoy hablando, sobre todo de si son pacientes que tomamos en fases tempranas de enfermedad. Estas fórmulas nutricionales son una estrategia de fácil acceso, no son invasivas. Lo que recomienda la Sociedad Española de Cuidado Paliativo es que sean fórmulas hipercalóricas, de más de 1 kilocaloría por mililitro, que sean hiperproteicas, en mayor del 20% de proteínas, o mixtas en pacientes con enfermedad avanzada. Y que haya un incremento considerable del aporte nutricional en volúmenes pequeños. También es importante eso, que podamos dar fórmulas nutricionales que en menor cantidad den esos aportes necesarios. Pequeñas tomas a lo largo del día, preferiblemente después de las comidas principales. Este es un estudio llevado por Baldwin y colaboradores de 358 pacientes con enfermedad oncológica con quimioterapia paliativa, que no documentaron cambios significativos en la calidad de vida, ni en la sobrevida, ni en el peso, entre grupos que recibieron fórmula nutricional oral comparado con fórmulas placebo. También hay temas que debaten un poquito su utilización, pero hay otras
que nos respaldan la posibilidad de utilizarlas. Por ejemplo, este estudio, el estudio de Feron, que reporta mejoría en la calidad de vida en pacientes oncológicos en manejo paliativo. Pero aquí hay un tema, y es que recibieron fórmulas nutricionales que estaban enriquecidas con ácido eicosapentaenoico. Este es otro estudio que también refuerza un poco el tema de que la nutrición que tienen componentes con EPA, pues tienen mejores resultados que los suplementos nutricionales que no la tienen. Vamos a hablar ahora de la nutrición enteral. Este tema es un tema de amplio debate también. A quién se le pone una gastro, a quién se le pone una sonda nasogástrica, de tal manera que hay, como todo, quienes están a favor y evidencia que está a favor y evidencia que está en contra. Entonces les voy a leer con relación a evidencia. A favor, manejo en pacientes que cursan con malnutrición severa y tienen una expectativa de vida mayor de 3 a 6 meses y aceptable funcionalidad, con índices de Karnofsky mayor al 50%. Entonces esa es una indicación de a qué pacientes podría yo pensar en colocarles una nutrición enteral mientras la vía oral tenga alguna restricción. Muy importante eso, siempre salvaguardemos la vía oral. Si tenemos buena vía oral, siempre intentemos la vía oral antes de intentar una vía invasiva. La enfermedad oncológica avanzada para paliar algunos síntomas y ofrecer mayor calidad de vida. Pacientes que tienen disfagia y síndromes de malabsorción muy importantes, podría estar indicada. Enfermedad oncológica como tumores de cabeza y cuello que van a entrar a quimio-radioterapia con el alto riesgo de comprometer la vida. En estos pacientes es muy importante hacer una muy buena evaluación pre-tratamiento, aproximarse a lo que puede llegar a suceder para tempranamente poder colocar las gastrostomías, que en este caso en particular la idea es que sean tiempos limitados de uso. Pero es importante porque son pacientes que se comprometen tanto en la vía oral que no pueden comer absolutamente nada y son pacientes que hasta ahora están empezando tratamientos. Entonces es muy importante tener en cuenta esto en fases tempranas de este tipo de tumores. En enfermedades neurodegenerativas con disfagias severas en estadios tempranos. Es muy importante en la enfermedad neurodegenerativa, en las demencias que son tan a la orden del día de nuestra consulta. Saber si el paciente se beneficia de una nutrición enteral o no, si el paciente la quiere, para eso tenemos que tener un grado de decisión importante de nuestro paciente, y pues también saber que en determinado momento la vamos a tener que retirar. Entonces es muy importante que la familia sepa que así como se pone, muy seguramente se va a retirar en algún momento y por qué. Entonces es muy importante aquí comunicación frente a qué es una nutrición enteral, cuáles son sus indicaciones, cuáles son sus contraindicaciones y ahorita al final vamos a mirar un poco también cuáles son los aspectos negativos que tienen este tipo de vías artificiales. En contra, en enfermos con pérdida de peso por caquexia oncológica no se han demostrado beneficios en la supervivencia ni en el confort y por el contrario su empleo aumenta el riesgo y costos. Entonces, pacientes de este estilo no se benefician de nutrición enteral. En pacientes que presentan dificultades para la alimentación secundaria a trastorno neurocognitivo, digamos, por ejemplo, debate un poco el uso. Los estudios han concluido que la alimentación por sonda no previene eventos como neumonía por aspiración, ni infecciones, ni úlceras por presión, ni tampoco mejoran la condición funcional, ni el confort, ni la sobrevida, por lo que no se recomienda el uso. Tiene que ver también con cada paciente y fases específicas de su enfermedad, pero en términos generales, un paciente con una enfermedad neurodegenerativa en una fase avanzada no se beneficia del uso de una nutrición y no hay que propender por ninguna vía de administración de alimento artificial. A pesar de esto, el desconocimiento del personal asistencial o la presión de los familiares son las razones principales para que se continúe su empleo. Es muy frecuente. Miren, yo he visto pacientes en estadios terminales que el mismo gastroenterólogo sugiere la nutrición, que el neurólogo sugiere la nutrición. O sea, nuestros colegas mismos a veces se encargan de generar falsas expectativas
o de hacer indicaciones que no son adecuadas, de tal manera que pues también tenemos que lidiar un poco contra esto. La forma en la que nosotros desde el hospital manejábamos un poco el tema era haciendo juntas. Cuando un paciente estaba ya en estadios terminales y a alguien se le ocurría la idea de poner una nutrición artificial, lo que se hacía era una junta interdisciplinaria en donde participaba el geriatra, en donde participaba el cuidado paliativo, en donde participaba el médico tratante del momento, para tomar una decisión en conjunto, de tal manera que sea algo mucho más consensuado y que eso es una forma también de darle la tranquilidad a la familia de que las decisiones se toman en conjunto y que son las mejores decisiones en procura del bienestar del paciente. Con relación a enfermedades crónicas, los estudios dicen que en pacientes con VIH, EPOC y cardiomiopatías, todos en fases avanzadas, no muestran beneficios. Recomendaciones generales si el paciente es candidato a una nutrición enteral. Entonces, el abordaje paliativo temprano a los pacientes y la familia hace que pues, ellos conozcan de manera oportuna cuáles son las complicaciones en etapas avanzadas de la enfermedad y pues, evitar medidas invasivas fútiles. Tener la posibilidad de implantar de manera segura la sonda y que el paciente cuente con los recursos óptimos para su cuidado y un cuidador idóneo. Al momento de la toma de decisiones es muy importante conocer cuáles son las expectativas del paciente y la familia, eso lo hemos dicho ya muchas veces durante la charla, pero es muy importante que eso quede claro, riesgos, beneficios de la manera y el empleo en el que, cómo se va a emplear la sonda con el paciente. La nutrición parenteral también está dentro del arsenal, hay quien está a favor, quien está en contra. La evidencia que está a favor. Entonces, casos en los que no es posible el uso del tracto gastrointestinal por disfunción, porque hay mala absorción, porque hay fístulas de alto grado, porque hay alteración de la motilidad gástrica, porque hay limitación en el acceso o necesidad de reposo del tracto digestivo, puede estar indicada. En enfermedad oncológica avanzada que cursa con obstrucción intestinal, no susceptible de intervención quirúrgica y pues obviamente en un estadio temprano. Y aquí pues obviamente pacientes con expectativas de vida mayores de 3 a 6 meses y adecuada funcionalidad con Karnofskis mayores al 50%, que también cuenten con las medidas apropiadas desde lo social y desde lo familiar y que permitan una atención sobre todo en domicilio. El tema de la nutrición parenteral, yo no sé si ustedes lo hacen con alguna frecuencia. Nosotros hemos tenido un par de casos, yo solamente me acuerdo de 2 casos, que son casos muy especiales, en donde tuvimos la posibilidad de tener nutrición parenteral en casa, casos concretos de obstrucción intestinal. Me acuerdo mucho de un caso en particular, una paciente de 65 años tal vez, escritora, con una obstrucción severísima. El único deseo que tenía era terminar su último libro y ella quería llevarlo a cabo como parte de su plan de vida y la única alternativa que teníamos era hacer una nutrición, poner una nutrición parenteral con todo lo que eso implica, porque implica obviamente el acompañamiento de un equipo de soporte nutricional, implica un laboratorio de mezclas para hacer las nutriciones, implica tomar laboratorios obviamente para evitar todas las complicaciones metabólicas de una mala administración, hacer los ajustes. Entonces implicaba una gran logística el traslado de las nutriciones desde la central de mezclas hasta la casa del paciente. Todo eso lo pudimos hacer y logramos que esa paciente tuviese un mes más de vida y en ese último mes de vida terminó su libro. Se fue contenta. Entonces, esto tiene que ver mucho también con el paciente. En contra, los estudios clínicos no han demostrado beneficios en pacientes con esperanza de vida menor a 3 meses, así como tampoco con mal estado funcional, índice Karnofsky menor de 50. Hay varios estudios, hay un estudio de Bossetti en el que habían 69 pacientes con enfermedad oncológica avanzada que hacían parte de un programa de nutrición parenteral domiciliaria. Evaluaron el estado nutricional, el peso, la albúmina sérica, la transferrina sérica, evaluaron sobrevida y calidad de vida
y identificaron que los parámetros nutricionales se conservaron muy estables hasta la muerte y que la sobrevida en promedio fue de 4 meses. Sin embargo, y es muy importante esto, las medidas de calidad de vida solamente se mantuvieron estables hasta los 2 o 3 meses antes de la muerte. De tal manera que pues es muy diciente esto, ¿no? Hubo otros factores asociados que no generaron calidad de vida en el paciente y no hubo la posibilidad de que pues, fuera una práctica adecuada. Se debe contar con la información apropiada, clara y precisa sobre su diagnóstico y pronóstico, objetivos terapéuticos, beneficios, riesgos, complicaciones y alternativas de manejo. Y siempre se va a recomendar ante todo una junta interdisciplinaria, en donde todos los actores estén involucrados y, como les digo, haya la posibilidad de garantizar todas las condiciones que se necesitan para que el paciente pueda tener una nutrición parenteral segura, sobre todo en domicilio. Las recomendaciones: se debe contar con una información apropiada, clara y precisa sobre su diagnóstico, pronóstico y objetivos terapéuticos, alternativas de manejo y la junta. Esto ya lo habíamos hablado en la filmina anterior. Les dejo este cuadrito sobre las complicaciones del soporte nutricional, porque pues así como nosotros podemos mencionar los beneficios, también tenemos que mencionar cuáles son las complicaciones que pueden haber. Si hablamos de las alimentaciones parenterales, una de las cosas que más vemos es las infecciones del lugar del catéter. Entonces, pues peligrosísimo, ¿no? Son vías centrales por las que hay que administrar casi siempre estas nutriciones, de tal manera que una infección pues es fatal para el paciente. Con relación a las nutriciones enterales, entonces agitación, sobre todo en pacientes con trastornos neurocognitivos y tendencias al delirio. Las aspiraciones son muy frecuentes en los pacientes que tienen nutrición enteral, ya sea por gastrostomía o por naso. Y ambas tienen una gran cantidad también de complicaciones, sobre todo temas asociados a trastornos metabólicos. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Y siempre que nosotros vayamos a proponer una nutrición enteral o parenteral, tenemos que estar muy pendientes de todo esto, no es solamente colocarlo. O sea, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de tener una alimentación artificial segura. En la fase de fin de vida, la hidratación es una alternativa. Acá esto iba con un asterisco, con un signo de interrogación, perdón, de tal manera que ya esto va a depender un poco de la experiencia que cada uno tenga en el manejo de los pacientes. Sin embargo, volvemos a la evidencia. ¿Cuándo está indicada la hidratación? Pacientes con una disminución de la ingesta oral, con déficit progresivo de líquidos y acumulación de toxinas que contribuyen a disminuir el estado de conciencia y la percepción de sed y hambre a medida que va naturalmente avanzando hacia la muerte. El objetivo terapéutico debe estar siempre orientado a generar confort y alivio de los síntomas. Estoy hablando en general de cuáles son los objetivos en el fin de vida. En los pacientes con posibilidad de la ingesta oral, siempre la intervención se basará en las recomendaciones nutricionales que podamos darles. En los casos que no sea posible el uso de la vía oral, se va a poder considerar la hidratación. Según las guías ESPEN del 2016, hay un bajo nivel de evidencia con relación al empleo de hidratación, entonces también es importante tener esto en cuenta. La hidratación clínicamente asistida al final de la vida es el suministro de líquidos parenterales por vía intravenosa o subcutánea, y siempre va a ser un dilema para los paliativistas saber si es indicado o no realmente, o el paciente se beneficia o no de tener una hidratación. Los que están a favor pues tienen estas consideraciones, que son muy válidas también y son muy importantes desde lo cultural. Uno, ofrecer hidratación es un símbolo de cuidado y suspenderla muchas veces es visto como una señal de abandono del paciente. Es válido y muchas personas se sienten muy tranquilas de que uno coloque volúmenes muy chiquitos de líquido en los pacientes. Eso da confort al paciente y le da confort a la familia. Es válido, no es juzgable, y realmente me parece que en algunos casos funciona muy bien. Sin embargo, cuando definitivamente no se beneficia, el hecho de tener una buena comunicación con la familia, sobre todo porque ya el paciente está muy desconectado, lo entienden y entienden la necesidad de suspender y de que pues no hay ningún beneficio en dejarlo.
Bueno, la confusión e irritabilidad en algunos pacientes puede tener secundarios a deshidratación, de tal manera que en estos pacientes está bien indicado el hecho de colocar bolos de hidratación. Hay también por evidencia algunos temas que contradicen el uso de la hidratación. Entonces algunos autores dicen que interfieren con el proceso de aceptación de la muerte, de tal manera que estos líquidos pueden prolongar el proceso de morir, que aumentan secreciones respiratorias, que favorecen el edema, la tos, que favorece la formación de estertores pulmonares, mayor producción de orina, eso es muy importante y es evidente, aumento de los requerimientos del uso de sondas y movilizaciones del paciente, incrementa la producción de líquido en el tracto digestivo, lo que favorece el aumento de ascitis, vómito. Y aquí lo que se ve es que un balance negativo de líquidos y electrolitos puede generar disminución del estado de conciencia del paciente y de esa manera disminuir el sufrimiento. Entonces eso va un poco más a intentar retirarlos en vez de dejarlos. De tal manera que pues este sí es un tema de discusión, habrá quienes estén de acuerdo y quienes no. Yo pienso que esto tiene mucho que ver también con las situaciones particulares, cuál es el impacto que uno quiere lograr realmente con la hidratación. En caso de que ya decidamos que la hidratación es una buena alternativa para el paciente, se debe considerar un volumen no mayor a 1000 mililitros diarios, y eso es reevaluando la evolución del paciente. El máximo volumen que uno puede colocar por un catéter es de 1500 mililitros en 24 horas, y estoy hablando más de las nutriciones subcutáneas. En los pacientes que se encuentran hospitalizados en domicilio, la hipodermocrisis, que es la administración de los líquidos por vía subcutánea, resulta la opción más fácil, porque no tenemos que estar buscando accesos venosos que también mortifican mucho al paciente. Otras ventajas de la vía subcutánea son menor dolor en la inserción del catéter, mayor facilidad del cuidado, en promedio requieren cambios más prolongados que los catéteres periféricos, y pues los líquidos indicados para el uso de la hipodermocrisis van a ser siempre los líquidos isotónicos. Eso con relación a las recomendaciones. Y estos son unos puntos importantes más en el momento de la agonía o los últimos días, que es importante que todos tengamos en cuenta. Y realmente cuando un paciente llega a estas consideraciones, pues son pacientes que no se benefician de absolutamente ningún tipo de manejo desde el punto de vista nutricional, indudablemente. Aquí hay otras cosas que uno tiene que tratar de procurar mantener, pero con relación a hidratación y alimentación, pues evidentemente el paciente ya no se beneficia. Entonces, un paciente en situación de agonía o de últimos días es porque se prevé la muerte, como el término lo dice, en muy poco tiempo. El pronóstico vital es de menos de horas, a lo sumo una semana. Característicamente se presenta un deterioro funcional severo, debilidad, alteración del estado de conciencia y dificultad para la ingesta. Esta escala, que es la escala de Menten, identifica la supervivencia en esta situación con el fin de modificar el plan terapéutico y proveer un mayor confort en el paciente y aliviar los síntomas, de tal manera que también se los dejo aquí mencionados: si hay frialdad o palidez nasal, si hay frialdad en las extremidades, si hay presencia de livideces, si hay cianosis en los labios, si hay oligurias, si hay estertores premortem, que es ese sonido producido por los movimientos oscilatorios de las secreciones durante la inspiración y la expiración, si hay apneas o si hay somnolencia de más de 15 horas. Cuando aparecen más de 4 criterios, uno puede predecir que en menos de 96 horas en el 90% de los pacientes puede haber fallecimiento. De tal manera que esto nos sirve a todos, médicos, terapeutas, enfermeras, para reconocer este tiempo. Y es un tiempo muy valioso, ¿no? Porque es un tiempo en el que nosotros reunimos a la familia, en donde la familia acompaña a su ser querido, en donde tienen un tiempo de intimidad mayor al que han tenido previamente para hacer todo su proceso de cierre, de tal manera que este es un tema bien importante. Y lo dejo acá porque es importante saberlo, y sobre todo que pues acá realmente no hay ninguna indicación para utilizar ningún tipo de vía de alimentación o de hidratación.
Bueno, tengo un caso clínico, pero entonces me gustaría antes de ponerlo, no sé, la doctora Sonia que nos diga de si lo dejamos como una alternativa de participación de la gente o se los envío para que ustedes lo contesten y lo discutimos de otra manera, lo que su merced me diga. Entonces, con esto concluyo mi charla. Les agradezco mucho la atención y si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto, pues estoy atento a solucionarla. Igual me gustaría también compartir experiencias de ustedes, si ustedes han tenido casos difíciles con relación a este tema de la nutrición, pues que podamos compartir un poquito esas vivencias, creo que enriquece esto. Muchas gracias. Doctor, aquí hay dos preguntas que creo que, bueno, aquí hay dos preguntas, creo que hay una que ya quedó resuelta, pero pues voy a leer las participaciones que habían acá. Hay una pregunta con respecto a LESAS, que dice, ¿por qué se presenta que si todos los síntomas están controlados, los pacientes o familiares consideran que el bienestar no es bueno? Es decir, hay un control de síntomas, pero cuando se aplica la escala de bienestar, nosotros aplicamos la de POS, la gente lo califica como que no tiene bienestar a pesar de tener los síntomas controlados. Pues dentro de esas está el bienestar, ¿no? Entonces, es posible que tú puedas no tener dolor, no tener náusea, no tener vómito, no tener estreñimiento, pero tú te sientes mal. Algo está pasando. De tal manera que hay que evaluar otros aspectos, ¿no? Hay que evaluar el tema emocional y saber si esa parte emocional es la que de pronto no está bien. A veces de pronto no hacemos evaluaciones muy minuciosas sobre ese aspecto, ¿no? Entonces la ansiedad, la depresión no se evalúa adecuadamente. Para eso hay otras escalas que se pueden utilizar y que nos van a medir con un poquito más de precisión si existe el síntoma o no. De tal manera que, pues, sin duda el bienestar hace parte de las escalas y uno siempre que utiliza esas, el bienestar está ahí. Entonces yo diría que puede estar asociado a eso, a que hay otros aspectos que de pronto no se tocan dentro de la escala que indudablemente le generan un efecto negativo al paciente. Okay. Bueno, esta es como una afirmación de lo que usted hablaba y dice, doctor, es importante decir que tener en cuenta que la parte nutricional no es solo de la nutricionista, sino que todo el equipo debe manejar el mismo discurso y conocer la situación nutricional para así orientar los objetivos de intervención. Muy importante, es muy importante y sobre todo todos estar alineados. A mí me ha pasado, yo no sé si a ustedes les ha pasado y seguramente sí, pero resulta que el médico está alineado con la nutricionista, con los terapeutas y de pronto llega una enfermera o alguien a decir que al paciente hay que colocarle una sonda, por ejemplo. Entonces es muy importante que todos sepamos para dónde vamos frente al tema de las intervenciones, a todo nivel y sobre todo con la parte nutricional, porque donde alguno de los miembros del equipo esté en contravía, seguramente van a haber dificultades, sobre todo que vamos a confundir al paciente, ¿no? Entonces es clave que el equipo trabaje como equipo en este aspecto. Ok, sí, señor. Bueno, la otra sí quedó clara, creo, en la presentación, y es cuáles son los criterios de hidratación cuando se decide no alimentar. Eso sí quedó ahí inmerso dentro de la presentación. Y hay una pregunta final que es, ¿cómo sugiere se maneje la situación familiar cuando no aceptan la interrupción de la alimentación? Ese no es un tema fácil, porque la mayoría de las veces el paciente no tiene cómo decidir si quiere o no quiere la nutrición. Es un paciente que está muy comprometido. Y tú intervienes y comunicas de la mejor manera, pero eso no te garantiza que la familia lo vaya a aceptar. Yo personalmente he tenido algunas diferencias. Tiene que ver mucho con la comunicación desde el comienzo. Eso sí, yo lo vuelvo y lo enfatizo. Si la comunicación desde el comienzo es clara, frente al tema de que hubo en el transcurso de la enfermedad la indicación de poner una gastro. Debe ser muy claro para el paciente y la familia que sepan que en el transcurso de la enfermedad
esa gastro no va a generar ningún beneficio y va a generar más temas negativos en el paciente. Si esa información es clara, es mucho más fácil que cuando llegue el momento de retirarla, la familia lo acepte. A mí me ha pasado en 2 oportunidades tal vez en donde ha sido muy difícil. Una señora, yo tuve una paciente con una enfermedad de Alzheimer GS7D7, en donde el mismo gastroenterólogo fue el que sugirió poner una naso. La naso se la pusieron inicialmente avanzada, se dañó la sonda avanzada, y por darle gusto a la familia, el gastro ordenó cambiarle la sonda nasogástrica a la señora cada semana. O sea, cosas que son absolutamente desproporcionadas, ¿sí? Y parten también de mala información de personal de la salud. Yo soy un convencido desde que ustedes tengan una buena información desde el comienzo y una buena comunicación con paciente y familia, ese tipo de cosas son más fáciles de llevar. Esta paciente en particular nunca aceptaron que se le quitara la sonda, hizo 5 neumonías en menos de 2 meses. Con la última se murió, pero nunca lo entendieron, que era esa necesidad de mantener a su mamá viva. Ustedes saben que en esto hay un montón de consideraciones e incluso hay consideraciones económicas, y hay momentos en los que los familiares tratan de mantener a toda costa vivos a sus seres queridos, incluso por temas económicos. Entonces hay muchas realidades y aquí es importante hacer una muy buena evaluación desde trabajo social, desde psicología, tener todo como muy bien conocido y delimitado para evitar este tipo de situaciones. Doctor. Bueno, dice, de manera general, ¿cuáles son los criterios para el manejo de nutrición enteral en pacientes que presentan deterioro cognitivo? Las condiciones tienen que ver con lo que yo les colocaba ahí. Bueno, primero que tengan una condición funcional aceptable, que haya aceptación por parte del paciente en su momento para hacer la intervención, que hayan las condiciones de manejo, porque puede llegar a suceder que el paciente pueda tener una condición funcional, pero se va para la casa y no tiene quien lo cuide, o es un paciente que empieza a tener aumento en la severidad de sus compromisos neurocognitivos y son pacientes que tienen más riesgo de sacarse la sonda. Entonces es muy particular la decisión y los criterios están enfocados primero que todo a que haya una buena funcionalidad y realmente el paciente se beneficie, que no tenga vía oral, que la disfagia, o sea que tenga un trastorno de glutorio muy severo y que realmente no tenga cómo alimentarse por vía oral. La vía oral siempre va a ser la primera opción, de tal manera que la nutrición enteral pasa a cuando ya no hay la posibilidad de una nutrición oral y el paciente tiene una condición funcional adecuada. Tengo paciente oncológico, pero en el momento no está manejando alimentación complementaria. Come vía oral de todo cuando tiene apetito, no todos los días come bien, porque no se siente bien. Sin embargo, le ponen a veces destroza. ¿Estás de acuerdo, doctor? Volvemos al mismo punto. Si el paciente tiene vía oral, es preferible que tú le pongas, así coma poquito, y lo mirábamos en los criterios sobre todo de anorexia, que dice que hay que aprovechar los tiempos en los que el paciente puede comer bien y tiene la necesidad de comer. Siempre la colocación de líquidos tiene que ser el plan B. O sea, la colocación de líquidos solamente tiene que ir sujeta realmente a que el paciente esté en una condición en la que haya riesgo de deshidratación. Pero si el paciente ingiere, así sean pequeñas cantidades, es preferible darle pequeñas cantidades. Eso se lo va a disfrutar más. Colocar una vía periférica tiene riesgos, de tal manera que hay que evaluar un poco es más eso. ¿Cuál es el objetivo de colocar el líquido? Si es solamente colocarlo para acompañar un proceso de hidratación que ya lo tiene vía oral, realmente no tiene mucho sentido. Es preferible aprovechar al máximo la vía oral. La hidratación tiene indicaciones muy precisas. Deshidratación, no hay vía oral, queremos mejorar de pronto el flujo renal. Son cosas muy precisas. Entonces la hidratación aquí de pronto no entraría a ser parte del manejo.
Bueno, esto es como una afirmación de parte de Jessica, que es trabajadora social. Es muy importante conocer las expectativas familiares frente a la nutrición del paciente al final de la vida, porque en muchos casos la familia no está de acuerdo con el manejo por sonda, pero el equipo desconoce esta expectativa, pues que es lo que hemos venido hablando de la comunicación permanente. Y hay una pregunta de Cristian, que es fisioterapeuta, que pregunta que cuál sería como el peso, como los parámetros de peso adecuado en un paciente dependiente. Más como las medidas de masa, de índices de masa corporal. Bueno, digamos que aquí el tema de las medidas antropométricas se utilizan más que todo en pacientes que, es decir, partimos del hecho que los pacientes que están en cuidado paliativo casi siempre van a estar desnutridos, de tal manera que si tú tomas medidas antropométricas, seguramente van a estar alteradas con un criterio específico de diagnóstico nutricional y de desnutrición, y seguramente una severidad moderada severa. Es importante y es muy buena la pregunta en el sentido de que es muy importante saber cuáles son los patrones de normalidad, sobre todo en pacientes con enfermedades en fases tempranas, de tal manera que tanto médicos como nutricionistas tengamos obviamente esos parámetros muy en mente para hacer tamizaje y saber cuándo el paciente entra en riesgo. Eso es un tema un poco, digamos que es largo, es extenso. Esto daría para una charla con relación al tema de abordaje nutricional, sobre todo con el tema de medidas antropométricas, porque hay muchas caracterizaciones de eso. Pero lo que yo creo aquí importante y pertinente frente a la pregunta que nos hace tu terapeuta es que sí es importante tener en cuenta las medidas, sobre todo en fases tempranas de enfermedad, sobre todo cuando tenemos pacientes que aún no han entrado en riesgo de desnutrición y queremos ir controlando eso. Perfecto. Entonces, pues no sé si hay alguna otra pregunta. Yo creo que el caso, doctor, no lo puede enviar con el material, pues en aras del tiempo, porque ya son las 7. Y pues no, doctor, agradecerle muchísimo, porque realmente estuvo muy completa la charla. Me parece que se abordaron todos los temas con la evidencia pues que lo respalda. Pues yo pues ya sabía que iba a ser así de buena la intervención, porque conociéndolo. No sé, Ronald me está escribiendo aquí, perdón. Sí, Ronald tiene otra pregunta aquí. Me dice Ronald, ¿me permites pregunto algo? Ronald, dale. Hola, buenas noches, doctor. Muchas gracias por la capacitación, está muy buena. Una pregunta, en cuanto al paciente oncológico, cuando está en el proceso de rehabilitación oncológica, ¿se requiere algún tipo de especificación en cuanto a la proteína? Digamos, en cuanto al consumo de proteína, si tiene algún gramaje específico de acuerdo al peso. Bueno, digamos que esto hace referencia a un muy buen abordaje nutricional. Va a depender mucho del paciente, de los requerimientos, del compromiso que tenga a nivel nutricional, de tal manera que se vuelve muy específico de cada paciente. Hay unas recomendaciones, y son recomendaciones que da la Sociedad Española, en donde habla de que pues, el porcentaje proteico sobre todo tiene que ser mayor al 20%, pero realmente esta es una pregunta que es mucho más específica de la intervención nutricional, pero se vuelve muy ajustada a lo que se encuentra en el paciente. Entonces, es muy importante la intervención nutricional, y esa pregunta que me haces vale la pena resaltar algo, y es importante que desde oncología se propenda porque haya una muy buena intervención nutricional de los pacientes. Es muy importante que el paciente llegue de la mejor forma posible a afrontar estos manejos quimioterapéuticos, de tal manera que hay que hacer mucho énfasis en que el paciente esté bien nutrido y que haya un muy buen soporte nutricional y una muy buena evaluación nutricional desde el comienzo. Pero se vuelve
pues respondiendo un poco más tu pregunta, se vuelve muy dependiente de la condición de cada uno de nuestros pacientes, y eso se vuelve un tema muy de la valoración de nuestras nutricionistas, y ellas dan los parámetros realmente que cada uno va a requerir. Pero lo que por evidencia hay, lo que indica la sociedad española es que sea un consumo del mayor del 20% de proteína en los suplementos. Listo. Bueno, entonces, pues si no hay más preguntas, yo creo que podemos cerrar la capacitación. Doctor, le reitero pues mi agradecimiento a que pues haya estado con nosotros, que haya compartido con nosotros, todo su conocimiento. Le agradecemos que nos envíe también las memorias, la presentación y el caso clínico, porque nosotros vamos a seguir trabajando todo el tiempo en esto, y pues vamos a seguir requiriendo que usted nos acompañe en algunas de estas capacitaciones como lo hemos hablado. Y pues a todos, muchísimas gracias por la asistencia, estuvo bastante nutrida, y pues hasta otra oportunidad. Muchas gracias, doctor. Con el mayor gusto, doctora Sonia, a todo el equipo que conforma tu compañía, pues mi saludo. Lo que ustedes hacen es absolutamente valioso, y sobre todo en la época que vivimos tan difícil. De antemano mi solidaridad con ustedes por todo lo que se está viviendo en su departamento, y pues nada, yo más que nadie soy testigo de todo lo que uno tiene que hacer para tener un servicio de calidad en el domicilio, y hacer un servicio en domicilio requiere ante todo de mucha voluntad y de mucho amor por lo que uno hace, de tal manera que a todos mis saludos y mis respetos por lo que hacen, y espero que les haya servido de algo lo que les acabo de compartir. Y pues nada, que sean la oportunidad también de que estos espacios podamos interactuar, y que ustedes también me cuenten un poquito de sus experiencias para así nutrir un poquito más también el aprendizaje. Muchas gracias, doctora. Aquí hay muy buenos comentarios, todos están colocando que excelente capacitación y muy buena conferencia y muy buen tema, buenos contenidos. Entonces, estaremos pendientes para una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.